Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate de River ayer por la noche en Tucumán frente a Atlético en un cotejo que verdaderamente dejó sensaciones claramente más negativas que positivas. Y no estoy hablando puntualmente desde el resultado, porque un empate en Tucumán a River le asegura mantener el liderato en la tabla de posiciones de la zona A, inclusive si se dan algunos resultados hoy, podría quedar como único líder de la zona sin acompañamientos, pero hay algunos puntos negativos que tienen que ver. En primera instancia con el juego, porque el equipo no mostró el mejor rendimiento, y si tenemos en cuenta que River venía jugando verdaderamente muy bien en los últimos duelos, este claramente es un paso hacia atrás en lo que respecta al nivel tanto colectivo como individual de los futbolistas. Y después hay dos situaciones de las que voy a estar hablando en un apartado en este video que tiene que ver con la decisión de seguir el Barco, que desobedeció una orden del director técnico a la hora de ejecutar el segundo penal. Barco erró 2 penales en esta igualdad y termina siendo uno de los grandes responsables por los cuales River no pudo llevarse las 3 unidades de Tucumán. Y después vamos a hablar de la situación que a mí más me importa, que tiene que ver con una hipotética lesión de Miguel Ángel Borja. El colombiano tuvo que salir reemplazado en el segundo tiempo y obviamente enciende las alarmas a tan solo 10 días para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un uno por uno de los jugadores que jugaron el cotejo de ayer en el norte del país. La realidad es que no hubo ninguno que estuvo a la altura de las expectativas. Sí, obviamente hubo algunos futbolistas que estuvieron mejor que otros, pero en definitiva River no terminó jugando bien. Y creo que el resultado termina siendo un tanto inmerecido. Si tendría que haber habido un ganador en el encuentro, este debería haber sido el conjunto tucumano, por lo que termina siendo, en caso de que River le gane a Banfield el próximo domingo, un punto bastante valioso. Hay que destacar que a esta misma altura, en la Copa Liga Profesional pasada, River tenía 9 puntos, producto de 3 victorias y 2 derrotas. Esta vez no tiene ninguna caída y tiene 2 empates, uno como local ante Argentinos y otro ayer por la noche contra Atlético. Vamos al uno por uno. Armani terminó siendo, me atrevería a decir, de lo mejor de River por el hecho de haber mantenido el arco nuevamente en cero. Ya son 5 cotejos consecutivos los que no le convierten goles al número 1 del más grande, y eso siempre termina siendo algo positivo. Es verdad que no tuvo enormes intervenciones, que atajó muy pocos balones, pero en general estuvo muy seguro. La defensa, hay que poner a los 4 futbolistas en la misma bolsa, no estuvieron ninguno a la altura de las expectativas. En el caso de Marcelo Andrés Herrera, me parece que se proyectó bien ofensivamente, pero a diferencia de lo que había pasado en anteriores compromisos, donde defensivamente no había sufrido, en esta oportunidad un par de veces le ganaron la espalda, lo que provocó que Atlético tuviera situaciones claras de gol. La dupla central, que es la saga suplente de River, jugó Sebastián Boselli, su primer partido como titular en el año, junto a Ramiro Funes Mori, que jugó su segundo cotejo, el anterior había sido ante Excursionistas. Ninguno de los dúos verdaderamente estuvo en un correcto nivel, ni siquiera se puede decir en un aceptable rendimiento. No estuvieron seguros a la hora de salir jugando con la pelota a los pies, muchos errores básicos a la hora de dar el primer pase hacia adelante, y a la hora de marcar, es cierto que perdieron y ganaron, no es que perdieron absolutamente todos los balones con los delanteros de Atlético, pero un defensor de River tiene que dar muchísima más seguridad y solvencia, y por eso me parece que hoy por hoy, o este partido por lo menos, dejan claro que los titulares seguirán siendo González Pires y Paulo Díaz. Y en el lateral izquierdo, Enzo Díaz quizás tuvo una jugada destacada en el segundo tiempo, un gran desborde por el costado izquierdo, en lo que terminó siendo la jugada más clara de River en todo el partido. Posteriormente un remate de Mastantuono que terminó pegando nuevamente en el palo, pero en general tampoco tuvo un buen cotejo el ex lateral izquierdo de Talleres y no está teniendo el mejor de los torneos. Casco ya está a disposición para jugar, estuvo en el banco de suplentes, habrá que ver si el próximo domingo decide de Michelis hacer rotación. En la mitad de la cancha volvieron a jugar Fonseca y Aliendro. En cuanto al número 5 uruguayo, no estuvo bien a la hora de marcar ni a la hora de ocupar los espacios, no hizo bien los relevos en esta oportunidad, pero es uno de los pocos futbolistas que da siempre el pase hacia adelante, y eso hay que destacárselo. En un duelo bastante cerrado, Fonseca siempre buscaba a sus compañeros en el sector ofensivo como para intentar llegar más rápido hacia el arco rival. Aliendro volvió a jugar de manera bastante floja, y me parece que uno de los motivos es prácticamente porque no ha descansado, ha jugado todos los encuentros
encuentros como titular y me parece que en el próximo fin de semana debería descansar y De Michelis buscar otro doble 5. Un poco más adelante, Nacho Fernández, de los mejores jugadores del partido por el hecho de que le hicieron el penal y por ser un futbolista al cual le hacen muchísimas infracciones. River pudo descansar en bastantes oportunidades en las faltas recibidas hacia Nacho, y si bien es verdad que lejos estuvo del nivel que había tenido en los últimos 3 partidos, Nacho terminó siendo un jugador importante. El partido de Barco terminó siendo para el olvido por el hecho de errar 2 penales y no estuvo del todo resolutivo antes de fallar desde los 12 pasos, es decir, tuvo un flojo encuentro, pero me parece que está claro que no hay que caerle a Barco por este cotejo. Lamentablemente se perdieron 2 puntos, pero el próximo domingo seguiría siendo titular. En cuanto a Colidio, muy esporádica su aparición en el transcurso del partido. Lo más destacado es la extraordinaria pelota que baja antes que le hagan el penal a Nacho Fernández, pero después poco y nada. Y a Borja no le llegó la pelota. Como hemos dicho en anteriores partidos, Borja estaba siendo muy efectivo. El colombiano metía lo poco que podía generarle el equipo. Si bien es cierto que River generaba bastantes situaciones de gol, no siempre le quedaba el balón a Borja. En esta oportunidad no le quedó ninguna al cafetero y encima salió reemplazado en el segundo tiempo. Voy a hablar más adelante de esto. Y en la segunda mitad entraron para mí los que terminaron siendo los jugadores más destacados. Mastantuono, que tuvo las 3 situaciones más claras de River: un remate en el palo, un tiro libre que tapa al arquero rival y un cabezazo que se va al palo izquierdo del guardameta de Becky. Santana también ingresó muy bien, sobre todo tirando centros de primera. Villagra tuvo un correcto ingreso, metiendo una pelota fantástica a Enzo Díaz por el costado izquierdo. Y también entraron Palavecino y Roberto, sin destacarse, pero tampoco cometieron fallos. Y vamos a contar ahora lo que fue el transcurso del partido. Las 2 situaciones que mencioné al principio, el penal errado por Barco o los penales errados por Barco, y lo de Borja lo voy a dejar para más adelante, pero vamos a hablar en general de cómo fue desarrollando el encuentro. Una primera mitad donde Atlético fue bastante superior a River. El millonario no logró agarrar la pelota ni hacerse dueño del partido hasta los 25-30 minutos de esa etapa inicial, justamente cuando le cometieron el penal a Nacho Fernández. Una gran avivada del ex Gimnasia de La Plata luego de que Colidio bajara la pelota perfectamente tras un centro de Marcelo Andrés Herrera. Dejando de lado la situación del penal, River después no tuvo ninguna ocasión para convertir. Atlético tuvo un par en las cuales no pudo definir el resultado, por lo menos abrir el marcador en esa primera etapa. A mí me parece que si River hubiera convertido el tanto de penal, a lo mejor el duelo se hubiera desarrollado de otra forma. Está claro que con un 1-0 River iba a apostar más a los contragolpes y hubiera podido estirar la ventaja defendiéndose de una mejor manera. Sin embargo, como el duelo estaba 0-0, en la segunda parte hubo que jugar al golpe por golpe y Atlético estaba mejor parado en ciertas situaciones. Es cierto que en el comienzo del segundo tiempo River estuvo mejor, pero ¿cuánto duró esa mejoría? 10-15 minutos. Un Mastantuono que se mostraba bastante activo, que se juntó con Nacho en alguna oportunidad y ahí se terminó viendo quizás el mejor despliegue futbolístico de River en ataque, porque después verdaderamente poco y nada del resto de los futbolistas. Poco de Colidio, poco de Aliendro. Fonseca era el iniciador de las jugadas, lo cual lo destaco por el hecho de que hoy por hoy, si hay que armar a la mitad de la cancha, parecería que Fonseca es el inamovible, no Aliendro. Si bien es cierto que tiene que ser un objetivo por parte de Martín de Michelis recuperar al exjugador de Colón que el año pasado tuvo un rendimiento superlativo. Llegarían las más claras posteriormente. En primera instancia la de Atlético, un remate de Joaquín Pereira de zurda que terminaría pegando en el palo izquierdo de Armani, y el disparo mencionado anteriormente de Franco Mastantuono, que de zurda, con todo el arco a su merced, terminó el balón estrellándose contra el ángulo derecho de Becky. Después, una jugada más de Mastantuono, un cabezazo, y Atlético tuvo muchos centros en los cuales la pelota quedó boyando, pero River terminó defendiendo bien esas jugadas. En los últimos minutos ya el partido parecía ir decantándose hacia el 0-0, Atlético dejó de arriesgar, River inclusive puso un mediocampista más, si bien eso no lo hizo ser más defensivo, porque Palavecino se paró prácticamente como enganche, moviendo a Nacho Fernández casi a una segunda punta con el ya ingresado Agustín Roberto. La realidad es que River no pudo tener ese circuito de juego que había tenido en los anteriores partidos. Termina siendo un empate por cómo se dio el encuentro, con los penales fallados en la primera parte y con las situaciones que terminó malogrando Atlético Tucumán, por lo menos en mi mente bastante positivo. ¿Y qué es lo que pasó con Ezequiel Barco? En el entretiempo sobre todo, porque el mediocampista ofensivo de River se hizo cargo del penal
luego de que le cometieran falta a Nacho Fernández. La ejecución no estuvo del todo mal, me parece que hay un mérito enorme del arquero en estirar la pierna. Barco pateó hacia el medio, no con tanta fuerza, y eso hizo que la pelota, en vez de ir hacia atrás cuando rebotó en la pierna del guardameta, fuera hacia adelante y obviamente fuera rechazada. Sin embargo, como hubo invasión de área por parte de un futbolista de Atlético Tucumán, el árbitro, a instancias del VAR, decidió que se volviera a ejecutar el remate desde los 12 pasos. ¿Qué es lo que sucedió en esa situación? Martín de Michelis desde el banco quería que el penal lo pateara Borja. Ya había habido una discusión entre el colombiano y quien terminaría ejecutando los dos penales antes del primer penal pateado, por el hecho de que Borja quería patearlo él. Viene en estado de gracia el atacante de River, de hecho este es el primer encuentro en el cual no convierte, mientras que Barco lamentablemente no ha marcado todavía goles, pero estaba siendo muy importante para el equipo. Barco de hecho dio 4 asistencias en los primeros 4 partidos de esta Copa Liga Profesional y 2 de esas asistencias fueron a Borja, es decir, no es que Barco no está teniendo la confianza necesaria, además es titular siempre. Me parece que no era necesario que Barco pateara ni siquiera el primer penal, pero supongamos que De Michelis le había dicho a Barco que pateara el primero de los remates de los 12 pasos. Cuando ya errás el primero, me parece apropiado que el segundo lo patee un compañero que hoy por hoy está mejor en lo que respecta al gol, porque no es que River no tenía ningún pateador y sí o sí tenía que ejecutar el disparo Barco. Está Borja dentro del campo de juego, que después, está claro, puede errarlo o convertirlo. No sabemos qué es lo que hubiera pasado si el colombiano hubiera pateado el penal. Pero en definitiva, el enojo de Michelis pasa porque él quería que el cafetero fuera quien ejecutara el segundo disparo desde los 12 pasos y Barco se volvió a hacer cargo. Para colmo, el ex Independiente erró también el segundo penal, intentó romperle el arco de Becky. El césped se levantó en pésimo estado, estaba en el lugar donde el jugador tenía que apoyar la pelota para hacer la ejecución y el balón se fue prácticamente a la tribuna de la Popular Tucumana. No hubo ninguna posibilidad de que eso siquiera pasara cerca del palo y el primer tiempo terminó 0-0. Está claro que si River hubiera abierto el marcador con este disparo, el partido hubiera sido otro. No sabemos qué es lo que hubiera pasado porque es imposible de saber, pero seguramente por desobedecer al entrenador, De Michelis decidió sacar a Barco en el entretiempo. Tampoco sabemos qué es lo que hubiera pasado si pateaba a Borja y lo erraba. Hubiera también sacado a Barco, Marc-Antoine hubiera ingresado en el entretiempo, porque yo creo que igual estuvo bien el cambio más allá del penal errado por Barco. Después habría que ver si él hubiera sido el que tenía que salir o a lo mejor habría salido Colidio Nacho, pero Marc-Antoine tenía que ingresar en el entretiempo. Por lo pronto me parece que esto quedará olvidado rápidamente porque el próximo partido lo más probable es que Barco sea titular. Y vamos ahora a hablar de la situación más preocupante, por lo menos para mí, teniendo en cuenta lo que viene en el corto plazo para el elenco de Núñez, que tiene que ver con la salida de Borja. El colombiano se fue de la cancha a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de sentir un tirón en uno de sus músculos. Está claro que no se puede aseverar que esté lesionado ni mucho menos, de hecho se fue caminando bien del campo de juego, pero hasta no realizarle los estudios correspondientes no se puede aseverar absolutamente nada. Y si bien es verdad que el próximo domingo el cotejo ante Banfield podría tranquilamente jugarlo Roberto de 9, porque la realidad es que en algún partido el delantero juvenil de 18 años va a ser titular, no puede jugar todos los compromisos Borja, y a lo mejor el próximo cotejo es justamente ese duelo en el cual Roberto tiene que ganarse la posibilidad de estar en la cancha desde el minuto 0. Ahora, cuando se juegue el Superclásico, y uno imagina que el delantero titular debería ser Borja, porque esto es lo que hablábamos al principio cuando River no había traído un reemplazante para el jugador colombiano. En cuanto a Borja no esté, que algún momento iba a suceder, y River tuviera que enfrentar por la Copa Liga Profesional, como es en este caso a Banfield, a Riestra, a Barracas, a Gimnasia, a Huracán, a todos esos equipos, está claro que en esos partidos puede jugar Roberto como delantero titular, porque si no, no podría ser nunca un futbolista importante para el plantel si únicamente puede ser un jugador de recambio. Está totalmente capacitado para ser titular y por eso mismo me parece apropiado que no se arriesgue a Borja para el próximo domingo, más allá de que tenga o no lesión, eso se sabrá con el correr del día,
Pero la realidad es que uno se pregunta qué es lo que pasaba si Borja no iba a estar disponible para un partido verdaderamente importante. Porque frente a todos estos rivales menores, Roberto tiene que ser titular en alguno de esos cotejos. Está más que claro que River tiene las garantías necesarias para que un delantero pueda convertir goles, más allá de que este se llame Borja o que este se llame Roberto. Pero en el Superclásico es otro cantar. Es un partido bastante especial. Obviamente si Borja no llega y De Michelis decide jugar con un 9 de área, el que va a ser titular va a ser Roberto. Pero es en este momento donde quizás se podría llegar a extrañar a ese centroatacante en jerarquía que River había ido a buscar a principios de enero. No lo consiguió con los regresos de Lucas Alario y de Rafael Borré, pero en definitiva seguro a mitad de año alguien va a llegar. Ahora hay que pensar en el corto plazo y ver qué es lo que tiene Borja. Por lo pronto yo creo que más allá de tener o no lesión, el colombiano no va a jugar como titular el domingo ante Banfield, que se le va a dar la posibilidad de Roberto para que pueda estar desde el minuto 0 dentro del campo de juego en el Estadio Monumental y ver si frente a un rival claramente menor, Banfield todavía no ganó y está teniendo un pésimo campeonato, puede estar a la altura de las circunstancias. Y después contra Boca, y ahí sí va a depender mucho de si llega o no Borja. Si el colombiano está disponible, claro está, va a ser titular sin ningún tipo de inconveniente. Si no se encuentra a disposición por estar lesionado, habrá que ver qué es lo que decide el DT. Hay que tener en cuenta que para el domingo De Michelis ya va a contar con el Diablito Echeverri y con Pablo Solari, por lo que el DT podría llegar a repetir la formación que puso en aquel partido por el Trofeo de Campeones contra Central, donde Colidio fue el jugador más adelantado y por detrás de él se posicionaron Vargo, el Diablito Echeverri y Pablo Solari por derecha. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que ningún hincha de River va a estar conforme con este empate. Todos queremos a ganar absolutamente todos los partidos y me parece que por la seguidilla de buenos rendimientos y de triunfos que tenía el elenco de Michelis era excelente para seguir sumando, sobre todo en condición de visitante. Recordemos que a River, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, le ha costado muchísimo ganar fuera del Estadio Monumental y por lo pronto en este semestre, en los 3 partidos que llevaba jugado fuera de Núñez antes de este cotejo ante Atlético, había ganado los 3. Es cierto que contra rivales muy menores, porque habían sido Barracas, Excursionistas y Riestra, podríamos estar hablando de la primera B metropolitana, pero en definitiva este duelo ante Atlético quizás era el primero con mayor exigencia y el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Después, en cuanto a la situación de Barco, esperemos que quede olvidado rápidamente y el ex Independiente pueda volver a tener el nivel que había tenido en los primeros cotejos, porque es un jugador interesantísimo y para mí el más desequilibrante de todo el plantel millonario junto con Mastantón. Y lo de Borja, con el correr del día se va a conocer el grado de la lesión. Esperemos que no tenga absolutamente nada, pero como dije en el final del video, yo lo voy a descansar el fin de semana de Banfield. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.